Don Roberto, lo mismo digo, muy buen día, así es. Una historia que hemos seguido de cerca, una historia que ha tenido un sinnúmero de capítulos. De hecho, a partir de esta información que se conoce de la extradición justamente de Martín de los Santos, uno comienza a hacer memoria de la cantidad de episodios que se fueron escribiendo desde que se conoce esta golpiza que él protagoniza hasta que finalmente es detenido en Brasil. Pasaron pocas semanas en donde se escribieron un sinnúmero de episodios. Recordarán ustedes que él está detenido hasta el día de hoy, ahí en esa cárcel de Várzea Grande. Fue detenido en Cuiabá, en Brasil, pero la historia se remonta al 17 de mayo. Roberto Sá también le hemos seguido de cerca cuando él protagoniza este incidente en donde golpea brutalmente a don Guillermo Yarzún, de 70 años, un conserje que estaba trabajando en Vitacura, en el edificio. Se acerca a Martín de los Santos, luego de salir de un local nocturno, supuestamente le habría solicitado un cigarro. Hace pocas horas el hijo de don Guillermo dijo que esa versión del cigarro fue la primera que se conoció, pero que finalmente nunca entendieron bien o nunca hay un motivo determinado para saber por qué reaccionó de esa manera Martín de los Santos. Pero lo golpeó de tal manera que lo dejó con secuelas hasta el día de hoy. En la visión, sometido a una serie de operaciones, y todo esto trajo consigo que finalmente él fuera detenido. Recordarán ustedes que en esa primera detención el tribunal entrega la medida cautelar, otorga la medida cautelar de la firma mensual y de la prohibición de acercarse a la víctima. Es decir, Martín de los Santos no tenía ninguna prohibición para salir del país. Por eso fue la sorpresa cuando viene una segunda audiencia, una audiencia en donde se reformalizaban los cargos, ahora por lesiones graves, gravísimas, viendo también las condiciones en las que había quedado justamente don Guillermo Yarzún. Y es ahí en donde viene la sorpresa de la magistrado que se encuentra con que Martín de los Santos no estaba de forma presencial en la sala, sino que estaba de forma telemática, más aún, fumando con un vaporizador. También se fumó un habano, hizo gestos, habló, gesticuló. Ahí se decretó su prisión preventiva. El problema es que él no estaba en Chile. Y de ahí en adelante viene toda una historia en donde se logra posicionar a Martín de los Santos Lehmann en Brasil. Se comienza a hacer una serie de gestiones, alerta internacional, Roberto, hasta que finalmente aparece en el hotel más caro de Cuiabá, en donde la Policía Federal de Cuiabá, ahí en el estado de Mato Grosso, lo detiene. Sí, ha sido, la verdad, un caso que en un comienzo podría haber sido resuelto si este señor Martín de los Santos se hubiera quedado en Chile. Es cierto lo que tú dices, él no tenía prohibición de salir en este proceso judicial, en el comienzo de este proceso judicial. Muchos analistas, muchos abogados dicen que ahí hubo un error de la fiscalía o del juzgado, que debieron pedir medidas cautelares, como por ejemplo, por lo menos un arraigo. Efectivamente, la jueza se sorprende cuando se da cuenta de que él estaba fuera de Chile, y de ahí en adelante esto fue creciendo, creciendo, y a mi juicio, a lo mejor tú, Danilo, puedes tener otra mirada, para él fue una situación que derivó en una situación muchísimo más compleja de lo que podría haber sido si él hubiera estado en Chile todo el proceso. Probablemente esto hubiera comenzado y la medida cautelar más grave que le podrían haber dado, o más compleja, podría haber sido arresto domiciliario nocturno, una cosa por ese estilo. Pero imagínate, tuvo ahora que estar atado todo este tiempo en una cárcel brasileña con todo lo que eso contempla. Ahora va a venir el arraigo y va a tener que enfrentar la situación acá en Chile, que sin duda va a ser más complicada. Obviamente teniendo en cuenta que este señor cometió una situación que es muy grave, que es golpear a un adulto mayor, a un conserje de avanzada edad. Estaba viendo algunas declaraciones de su familia, que él prácticamente perdió la vista de uno de sus ojos. Tú y yo lo hemos entrevistado también a él. Es una familia de esfuerzo, de trabajo. Hemos conversado con su señora, su hijo. Él era una persona de avanzada edad que seguía trabajando por el gran problema de Chile de las jubilaciones. Y por lo tanto encontrarse con esta persona de que de manera desalmada, producto de la borrachera del momento, lo ataca aparentemente sin ningún tipo de motivación, solo por lo que ocurría en ese momento por su cabeza. Simplemente es algo que fue pero brutal, brutal, además fuerzas desmedidas,
muchacho joven frente a una persona de avanzada edad. Así que bueno, es importante que haya ocurrido esto, se estaba esperando, la justicia chilena hizo los trámites, pidió entonces la extradición para que él sea juzgado en Chile y ahora entonces va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados, pero chileno. Danilo, tú además estuviste en Brasil, estuviste en las distintas cárceles donde él estuvo en estas medidas cautelares cuando fue detenido, porque él además tenía después una orden internacional. Claro, de hecho, Roberto, ¿recuerdas tú que cuando comenzó todo este proceso, este recurso de extradición y el proceso por parte de los abogados acá en Chile, decían los abogados acá en Chile que esperaban en 2 meses, más o menos, tener de regreso a Martín de los Santos? A nosotros en Brasil, que nos tocó estar allá en Cuiabá, justamente donde fue detenido, nos decían, estos procesos acá en Brasil se demoran aproximadamente 2 años en que se concrete una extradición. Hoy día estamos hablando que a los 7 meses se dio luz verde a esta solicitud de la justicia chilena. Ahora, no es que ya en las próximas horas o en los próximos días va a llegar Martín de los Santos. Faltan todavía algunos episodios, como por ejemplo, que el Ejecutivo de Brasil, es decir, el Ministerio de Justicia brasilero, rectifique lo que ya dijo el Tribunal Supremo Federal. Posteriormente a eso, se ratifica, se notifica a Chile de lo que está ocurriendo, de la medida tomada, y es ahí donde comienzan a correr 60 días para que entendemos que la policía chilena vaya a Brasil y traiga custodiado a Martín de los Santos Lehmann para que finalmente enfrente a la justicia. Pero claro, tú decías muy bien, si él no hubiese viajado, si él hubiese estado en prisión preventiva en junio, seguramente con su defensa hubiesen apelado a esa medida cautelar y no habría estado 7 meses en prisión preventiva. Quizás sí, pero es muy probable que no. Entonces, finalmente, lo que él intentó hacer cuando estuvo escapando en Brasil, porque literalmente él hizo eso, él estuvo en diversos lugares de Brasil, en donde viajó inclusive en bus, en vez de hacerlo en avión, con una cantidad de horas que no era lógico hacer esos viajes en bus, pero se pensaba que era para no dejar una huella de cuáles eran sus movimientos y que no se sepa dónde estaba. Entonces finalmente se encontró con que se levantó esta alerta internacional y que terminó siendo detenido en esta cárcel, en hotel, digo, de Cuiabá, que era el más lujoso justamente de esta ciudad brasilera. Misma ciudad, y este dato siempre lo entregó, misma ciudad en donde jugó Chile en su debut en el Mundial de 2014. Es decir, sí, en ese hotel, que se quedó también la selección chilena, era el hotel más lujoso de Cuiabá. Ahí estaba escondido Martín de los Santos. Estuvimos ahí cuando jugó la selección, además una ciudad que hace un calor terrible. Tú lo viviste, eso es impresionante. Oye, mientras estabas tú explicando este proceso, estaba viendo además los videos de archivo de las distintas audiencias donde él participa y además es un tipo con una actitud muy extraña para la situación delicada que está viviendo, porque hace morisquetas, cara. En su momento le rebatió, cuando fue la audiencia chilena, le rebatía a la jueza chilena. Habla incoherencias. Nosotros aquí hemos estado puestos solo la imagen, pero me recuerdo en su momento, habla incoherencia, toma mate, se abriga, se desabriga, abre los ojos. Es realmente un tipo con una situación muy extraña en su forma de comportarse, como que él no entendiera la magnitud de la gravedad de los hechos en los cuales está involucrado. Me parece súper importante, felicito a la producción que hayan puesto acá la imagen del conserje que fue golpeado por él, porque la golpiza que recibió es brutal. Esa situación merece tener justicia por esa familia, por ese conserje. Y lo otro, él no solo tuvo esa actitud extraña, particular en la audiencia con Chile. Las audiencias que hubo en Brasil, además, sí, tuvieron la misma tecla, el mismo tono, Danilo, con un intento de portugués champurreado. Yo me recuerdo bien, además, que él les decía que la detención de él, que él estuviera detenido, él lo decía, esto es muy grave, muy grave. Es algo que incluso es desopilante de verlo ahí en Brasil.
Él hablaba además de que él era una persona, no era cualquier persona, como que tenía poder, influencia de una familia poderosa. Y uno dice, bueno, ¿qué quieres decirle tú a la justicia brasileña? La justicia brasileña, ¿qué le va a importar eso? Eres un chileno que está en Brasil. Por lo tanto, es una persona que es muy difícil de leer. Además, quienes hemos estado en contacto con él para tratar de ver una declaración, algo, es una persona muy, pero muy extraña, Danilo. Muy extraña, muy extraña. De hecho, lo que tú hacías referencia fue esta audiencia que se lleva a cabo una vez que él es detenido en Cuiabá. Una audiencia que, para términos chilenos, es el control de detención que se suele realizar en el Centro de Justicia. Audiencia que se debería demorar 5 minutos. Nosotros tuvimos acceso, en el Mucho Gusto, a la audiencia completa. La pudimos conseguir. La audiencia duró más de 30 minutos. ¿Por qué? No porque había mucho que exponer, porque gran parte de esos 30 minutos fueron intervenciones de Martín de los Santos, que decía que su detención era ilegal, que hay tratados, que lo que se estaba haciendo no correspondía. Se seguía defendiendo a pesar que él estaba consciente que había una medida cautelar en su contra, que había una orden de detención, porque él tenía que estar en prisión preventiva en Chile y no se encontraba en el país. Es parte también de lo que se vivió, por ejemplo, Roberto, en que tú hacías mención, en Pichilemu, que era donde él vivía y en donde resultó ser una persona que se volvió inubicable, pero que igual contestaba el teléfono. Sí, absolutamente. Danilo, aguántame un segundito porque vamos a tomar contacto con Brasil. Vamos a conversar con la periodista brasileña Carol Castro para ver qué antecedentes tienen allá de este chileno que ya lleva 7 meses detenido en Brasil y que Brasil ha dado el visto bueno, la luz verde para su extradición. Carol, ¿cómo estás? Buen día, gusto saludarte desde Chile. Hola, buenos días. Acá desde Brasil, desde el jueves 29, está en la prensa, en todos los medios de prensa, que la Corte Suprema Brasilera dio el aval, la señal verde para que Martín de los Santos vuelva a Chile. La decisión fue del ministro Flavio Dino, después que analizó todo el pedido de extradición y dijo, ok, bueno, puede devolverse. Y Martín de los Santos estuvo de acuerdo de que sea una extradición y simplificada, o sea, tenía unos motivos personales, según dicen por acá, de que el papá estaría con problemas de salud y ahí todo se puso de acuerdo y eso hace con que todo ese trámite sea un poco más rápido. Se debe demorar cerca de unos 60 días más o menos para que él esté de vuelta A a Chile. Chile. No se sabe mucho de cómo era su manera de portarse ahí en la cárcel donde estaba, si era un detenido, digamos, agresivo o no, pero lo que se sabe es que en esa audiencia que tuvo con la Corte Suprema, relató que no tenía las condiciones para estar ahí detenido. Lo que la justicia de Brasil dijo que no, que tenía sí las condiciones mínimas, llevándose en cuenta de que está detenido en una cárcel. Entonces, eso es lo que se sabe por acá de Martín de los Santos, de que cerca de unos 60 días más, después que todos los trámites entre los gobiernos brasileños y chilenos estén ok, probablemente debe estar de vuelta a Chile. Oye, Carol, bueno, varias cosas que tomo apunta acá de lo que tú nos estás señalando. Primero, lo que me llama la atención, que lo que tú me mencionas, que esta noticia ha sido noticia también en Brasil, ha estado en los medios de comunicación, en los periódicos. Para los brasileños también ha sido algo atractivo periodísticamente. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es la información que trae, que sale en Brasil respecto de este chileno detenido allá? Acá en Brasil salió la primera noticia, o sea, nosotros acá en Florianópolis, que fue el primer lugar donde llegó él, de donde participó de esa audiencia telemática que ustedes muestran ahí en tela, nosotros empezamos acá a conversar con las autoridades brasileñas para saber qué sabían ellos de Martín de los Santos. Entonces todo empezó por acá, de acá se fue a San Paulo, de San Paulo se fue a Mato Grosso, pero los medios de prensa nacional como que no tenía mucha entrada en ese caso de Martín de los Santos. Pero cuando fue detenido, ahí sí, en un hotel 5 estrellas, en el centro de Cuiabá,
que tenía toda la búsqueda por Interpol y todas las autoridades chilenas, junto con las autoridades de Brasil. Ahí sí se empezó a noticiar la detención de Martín de los Santos, y claro, acá en Brasil también es crimen, las agresiones graves, más todavía para un adulto mayor, que hay leyes que los protegen. Entonces igual está en la prensa porque estaban como acompañando lo que estaba pasando con él ahí, no muy a fondo porque igual es como un caso más mediático en Chile que acá en Brasil, pero se trata de un extranjero que está detenido acá, ya como dijiste tú, 7 meses, y todos quieren también que se devuelva porque tiene que pagar por lo que hizo. Sí, pues claro. O sea, ellos principalmente destacan que es un golpeador de una persona en la tercera edad. Para ellos también, tal como acá en Chile, eso ha sido algo a considerar, la gravedad del delito que se le está imputando a este muchacho, ¿no? Claro, porque igual todos sabemos que hay leyes que protegen Ujú. a los adultos mayores, o sea, tamaña violencia, las consecuencias que tuvo ese conserje, o sea, sin ningún motivo. Entonces tiene que devolverse a Chile, sí, eso es que los brasileros todos dicen acá, los que comentan sobre el caso de Martín de los Santos, y tiene que enfrentarse a la justicia chilena y pagar por todo lo que hizo. Claro, tú me decías que no hay información respecto de su comportamiento, si se portó bien, mal, si tuvo conflictos, si tuvo una situación agresiva, todo. Pero, ¿qué se sabe de los penales donde él ha estado, el último, ha tenido, qué características tienen? ¿Son penales que están sobrepasados como las cárceles en Chile? ¿Son penales modernos? ¿Con quién él estaba vinculado? ¿Estaba separado del resto de la población? ¿Se sabe algo de eso, Carol? Por el hecho de ser un detenido extranjero, él tiene que estar separado de los demás. Pero lo que se supo al principio, así que estuvo detenido, a lo mejor no sé, porque lo que se supo al principio fue que estaba un poco agresivo, como que gritaba mucho, exigía mucho, pero después nada más se habló sobre eso, sobre el comportamiento de él ahí en esa cárcel. Lo que se sabe que es una cárcel que es relativamente un local relativamente nuevo, o sea, no es un local de detención tan antiguo, y por eso yo creo también que la justicia de Brasil no, no, no aceptó las reclamaciones de él de que no tenía las condiciones mínimas. Según las notas que salieron acá, tipo tenía la posibilidad de hacer su higiene, tenía su colchón para poder dormir, alimentación y todo, o sea, no tiene como pedir un poco más que eso ya que está detenido. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre. También tomo nota de lo que tú decías. El Brasil ha dado la luz verde para la extradición, pero ese proceso podría demorar hasta 60 días, entonces no va a ser tan automático. Carol Castro, muchas gracias por la información desde Brasil. Que estés muy bien. Ustedes también, chao. Chao, chao.